17 años están trabajando con el tema de la competencia. Nosotros hemos invitado a la gente para que vengan a explicar cómo se trabaja con el tema de la competencia. Ustedes siempre están escuchando en las distintas asignaturas de la competencia de género, la competencia de aquello. Y quién mejor que ellos que nos expliquen cómo funciona la competencia. Y sobre todo, tener en cuenta que ese tema de la competencia está legislado, tiene una ley, para no equivocarme decir el número. La ley 4957 del 2013. También quiero aclarar que están entregando dos materiales que vamos a estar entregando a la biblioteca, que contentan todo lo que están trabajando, siguiendo, sobre todo en el programa de la competencia. Muchísimas gracias, doctor. Eduardo Carlos Barros Vasconcelos. Muchas bienvenidos a la Universidad Nacional de Cuba y específicamente a la Ciencia Económica. Muchísimas gracias, Carlos, un verdadero gusto. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos, ¿cómo están? ¿Ustedes son de qué curso? Tercer semestre. Okay. Bueno, muy bien. ¿Quién aquí ya ha escuchado hablar de la RONACOM? Levanta la mano, por favor. ¿Seguro? ¿Qué escuchaste? Okay. ¿Alguien más? Bueno, a ver. El encargado de regular que el Congreso en sí sea no de competencia. Ok, ¿escucharon cosas buenas o malas de la RONACOM? Más o menos. Bueno, vamos a ver. La idea de esta charla es comentarles un poquito sobre cómo funciona la RONACOM, cuáles son las responsabilidades y cómo les afecta a todos lo que es la libre competencia y la ley de defensa de la libre competencia que tenemos. Vamos a hablar sobre la promoción de la competencia, vamos a explicar un poquito lo que es el control de concentraciones, prácticas restrictivas, que para este lado del deporte. Y por último le vamos a pedir que complete una encuesta de evaluación de la charla, ¿está bien? Muy bien, esta es la misión y la visión de la RONACOM. Y siempre me gusta rescatar una parte importante de lo que es la misión. Y el por qué nosotros existimos, por qué existe la RONACOM, que finalmente busca el desarrollo económico en beneficio de la sociedad. Es decir, lo que nosotros hacemos tiene que afectarle a ustedes. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo como RONACOM, ustedes van a verse beneficiados como ciudadanos pagados. Y si no estamos haciendo nuestro trabajo, es importante que ustedes nos dejen saber. ¿Está bien? Para entrar en el tema, les voy a mostrar un videito sobre lo que es, explica brevemente lo que es la libre competencia y cómo nos afecta a nosotros. Es Francisquito, quiere comprar galletitas en su barrio, solo en una despensa. La despensa de Don José, donde solo hay galletitas de chocolate y cuestan 3.500 guaraníes. Francisquito compra las galletitas todos los días de salir de la escuela. Un día, Don José sube el precio de las galletitas a 4.000 guaraníes. Mamá, esta despensa del barrio ahora paga 4.000 guaraníes, pero ya no alcanza para comprar todos los días. Mientras tanto, la María abre su despensa en el mismo barrio. Ella vende las galletitas de chocolate a 3.500 guaraníes. Don José baja el precio de 3.000 guaraníes y ofrece también galletitas de frutilla. Esto le trae a los clientes a Don José. Alguien baja el precio de 3.000 guaraníes y lanza una oferta de galletitas con un vaso de leche a 3.500 guaraníes. Esto le trae a los clientes a la María.
Bueno, a ver, ¿cuáles son los beneficios de la libre competencia? ¿Quién me puede decir por qué es importante la libre competencia en el mercado? Tenemos más opciones para elegir. ¿Ustedes me escuchan si hablo sin el micrófono? ¿Allá atrás? ¿Seguro? Permiso, vamos acá. Hasta ahora. Gracias, es mejor. ¿Está bien ahí? ¿Funciona todavía el cuerpo? ¿Qué más? Tenemos más opciones, ¿qué más? Mejores precios para la adquisición de productos. Tenemos mejores precios, más opciones, mejores precios. ¿Qué más? Aquí la competencia va a comprar y se obliga a mejorar los precios. Ok, se obliga a mejorar. Se obliga a mejorar el precio y la calidad para nos beneficia a todos. ¿Qué más? ¿Algo más? Obligan a hacer unos productos. ¿De qué? Se ahorra más dinero. Finalmente ahorramos dinero. Muy bien. ¿Algo más? Impactan los precios que ya dijeron. Impactan la innovación, que también mencionaron. Impactan al consumidor, obviamente, y impactan las empresas. Es decir, el tema que haya libre competencia, al final siempre reditúa beneficio para nosotros los consumidores, pero es importante porque ese espíritu innovador empresarial que la gente tiene, si es que saben que rige un mercado de libre competencia y que van a haber reglas claras, entonces eso motiva a la gente, motiva a las empresas a innovar, a aprender, a arriesgarse. Si no existiese eso, entonces no habría ganas, no habría intención, no habría por qué hacerlo, y al final, ¿quién va a pagar el precio del pato? Nosotros mismos. Un evento, una situación súper clara que se dio en su momento y creo que le afectó a todos en todo el país, fue la venida de las compañías de servicios celulares. Cuando arrancó una sola, había una situación en el mercado, todos teníamos el servicio venía con ciertas características. A medida que se abrieron 2 o 3 más, eso fue cambiando y hoy los servicios que hoy tenemos contratados con celular, tal vez algunos aquí son un poco jóvenes para acordarse, pero algunos aquí han sentado al frente sí lo hacen. Antes uno pagaba cuando le llamaban a uno pagaba la llamada. Entonces era un salvado, ¿sabes? Por todos lados venía la vacuna, ¿verdad? Y eso fue hoy mejorando. Y hoy nosotros tenemos prácticamente, no importa en qué compañía de servicios celulares uno esté, el costo del precio es básicamente el mismo. Lo que varía son los servicios que tenemos de cada una de las compañías. Entonces, no es solamente una cosa de precio, no es solamente una cosa de competencia y de mejores, sino hay una serie de aspectos que finalmente reditúan en nuestras opciones, mejor calidad y mejor precio para el consumidor. Un poco de historia de la CONACOM. La CONACOM, como decía el señor decano, es una entidad pública, somos una entidad pública. En el 2013 se promulga la ley. Bueno, en el 92, con la nueva constitución del artículo 107, ya garantiza el libre mercado. Y en el 2013 recién se promulga una ley que lo que hace es le hace hablar a ese artículo 107. Yo no soy abogado, soy administrador y contador. Ya después nuestro director Gavilán tal vez puede ir del aire, pero se promulga esa ley en el 2013 y en el 2014, 2020 luego se termina de regular. Como explicaba el decano, en el 2015 recién se conforma el primer directorio y eran 5 o 6 personas nada más trabajando en la institución. Hoy en el 2022 somos 32 funcionarios que trabajamos en lo que es la CONACOM. Por el momento, y digo por el momento porque estamos siempre con el objetivo de crecer, las oficinas se encuentran, tenemos una oficina nada más, la oficina se encuentra en Asunción, pero ahí tienen nuestras redes sociales, todas las informaciones de la CONACOM, todas las resoluciones, todas las actividades, todo lo que hace la CONACOM, subimos a la página web. Pueden tener acceso a todas las resoluciones de concentraciones, de cualquier acto que lleve adelante la CONACOM, va a estar colgado en la página web, lo pueden bajar. Son explicaciones técnicas muy interesantes
y también actividades como esta y otras. Los videos, materiales, las presentaciones, esta presentación va a estar disponible eventualmente. Entonces, les sugiero que nos sigan en las redes sociales y si tienen dudas, por supuesto, entran a la página. Y cualquier cosa se puedan encontrar también con nosotros en el caso que necesiten o que tengan dudas. Para explicar un poquito la estructura misional de la CONACOM. La CONACOM es un ente autónomo autárquico, nosotros somos independientes y el cumplimiento de la ley de libre competencia es totalmente transversal. ¿Qué significa eso? Afecta al sector público y al sector privado. Entonces, si el sector público saca resoluciones o de alguna forma realiza actos que van en contra de la libre competencia, la CONACOM también puede sacar opiniones al respecto y, por supuesto, en el sector público. La CONACOM tiene dentro de lo que es la CONACOM, dentro de la estructura del organigrama, hay dos áreas importantes. Una es la de la dirección de investigación, que es la que se encarga de llevar adelante, para la redundancia, investigaciones y análisis de las concentraciones, investigaciones de prácticas restrictivas y análisis de control de concentraciones. Y el área del directorio, yo soy miembro de uno de los miembros del directorio, hay 3 miembros, que se encarga de llevar adelante actividades de abogacía y promoción, y cuando hay una acusación o un análisis, un informe sobre análisis y control de concentraciones, resolver sobre esos casos. Cada uno de nosotros, el doctor Avilán, el director de la Dirección de Investigaciones, cada uno de nosotros tenemos roles distintos y nos complementamos. Y dentro de lo que es la estructura de la CONACOM hay una independencia misional. Si bien administrativamente el directorio es la máxima autoridad, misionalmente las dos áreas tienen objetivos distintos. Entonces, como ven ahí, el director de investigación estudia las notificaciones de concentración y emite sus pareceres, efectúa las investigaciones preliminares, analiza supuestos casos de prácticas restrictivas, formula acusaciones o desestima y es el portavoz ante la prensa sobre casos de investigación. Entonces, si es que hoy aquí uno te hace una pregunta sobre un caso que está abierto a una investigación, yo como miembro del directorio no puedo opinar, porque eventualmente yo tendría que juzgar el caso. Entonces, ahí opinaría el director de investigaciones. Entonces, está bien delimitado. Y nosotros como directores resolvemos los pareceres de la dirección de investigación. Entonces, es cuando hay un análisis de concentraciones, envían ellos un parecer, o cuando hay una acusación por un caso de práctica restrictiva, que después vamos a explicarles qué es, entonces el directorio tiene que resolver si es que es culpable o inocente en el caso de una acusación de prácticas, o si se aprueba o no finalmente la operación de concentración empresarial. Bueno, sobre las acusaciones, que fue lo que dije, no podemos emitir opiniones sobre casos, porque si no estaríamos preopinando sobre algo que está en curso antes de emitir una resolución, y sí podemos como directores hablar sobre opiniones sobre lo que es la libre competencia en sí, que después vamos a hablar de lo que es la parte de promoción. Como CONACOM tenemos dos actividades bien claras dentro de nuestra misión, bien marcadas. Una es la promoción de lo que es la cultura de la libre competencia, y lo otro es la defensa de lo que es la libre competencia. Dentro de lo que es la promoción tenemos estudios de mercado, análisis regulatorio, que es lo que le hablaba, si algún Estado saca alguna regulación que podría estar en contra de la ley de libre competencia, y la promoción de la cultura de la competencia, que es este tipo de actividades. Nosotros hoy estamos aquí con un equipo de 8 personas de la CONACOM que vinimos, estamos dando esta charla ahora, que tenemos 1 hora, y después hay otra actividad en el salón de al lado que vamos a continuar. Entonces, esta actividad de hoy se marca dentro de lo que es la promoción de la cultura de la competencia. Y por otro lado tenemos lo que es la defensa de la competencia, de la libre competencia, y que son acciones coercitivas. Ahí sí hay, dentro de lo que son sanciones, análisis, ya es donde se mete más la mano, se investiga, etc. Por un lado está el control de concentraciones, y por otro lado está la persecución de las prácticas restrictivas a la competencia. ¿Está bien? ¿Quién sabe lo que es el control de concentraciones?
¿Quién se anima a ensayar una? No, ya, no. 5 que atienden. A ver, no se estaba expresando nomás. ¿Nadie? ¿Control de concentraciones? Bueno, control de concentraciones y prácticas efectivas. Dice acciones coercitivas, porque en lo que es el área de promoción, cuando hablamos de análisis regulatorio, si es que se saca una ley o se saca un reglamento, entonces la CONACOM ahí tiene mil opiniones, pero no son vinculantes. Entonces esa es la principal diferencia. Más adelante vamos a hablar de lo que es control de concentraciones. Empezamos con la promoción de la competencia. Le estaba hablando yo sobre las opiniones. La CONACOM, ¿qué es lo que hace? El directorio emite opiniones sobre la regulación o regulaciones del Estado. Entonces, cuando un municipio, en el caso, hay 2 ejemplos que vamos a ver después, pero en Ciudad del Este, el municipio de Ciudad del Este sacó una ley con respecto al tema de Uber. Entonces, la CONACOM emitió una opinión sobre eso. ¿Por qué? Porque tenía ciertos aspectos de esa norma municipal que iba en contra de la ley de la libre competencia. Entonces son opiniones sobre la norma, ¿verdad? Que pueden ser dadas en el momento de la creación de la norma o en el momento de, porque a veces nos avisan, a veces le avisan a la CONACOM, dicen, estamos estudiando este proyecto de ley, ¿cuál es su opinión con respecto al impacto de la libre competencia? Pero a veces sacan el proyecto, pasa y nos enteramos después de que salió la ley ya aprobada y ahí en ese momento emitimos la opinión. Esa opinión, de nuevo, no es vinculante, es decir, no es que le obliga a cambiar, pero sí es una opinión técnica fundamentada que en algunos casos la toman en cuenta, que vamos a ver ahora 2 ejemplos, y en algunos casos no. Realizamos estudios de mercado. Actualmente estamos trabajando en un estudio de mercado del sector energético y estamos trabajando en un estudio de mercado del sector carne. Entonces tenemos un equipo, la CONACOM está compuesta por profesionales, abogados, economistas, administradores y contadores, y hay un equipo de economía que lo que hace es trabajar en estudios de mercado. Y esos estudios de mercado nos permite a nosotros analizar situaciones de una mejor manera y también a la sociedad en general tener acceso a un estudio de mercado desde el punto de vista de lo que es la CONACOM y cómo eso impacta en el mercado relevante que se haya hecho. Y por último, la sensibilización del público en general, que es lo que habíamos hablado. Para terminar mi parte, quería hablarles de 2 ejemplos concretos de opiniones que emitió la CONACOM. No se preocupen que no se ve, pero uno es el proyecto de ley. ¿Se acuerdan del subsidio a Petropar que salió hace un par de meses? Donde se promulgó una ley donde Petropar tenía la posibilidad de vender más barato combustible. En ese caso, esa ley se aprobó en 3 días, 3 o 4 días. No hubo consulta previa a la CONACOM de si esa ley iba a no afectar la libre competencia. Cuando nosotros en la CONACOM nos enteramos de que se promulgó esa ley, nos enteramos de que estaba trabajando en esa ley y como se promulgó de forma tan rápida, una vez que se promulga la ley, nosotros emitimos una opinión, recibimos el texto de la ley, estudian, analizan ahí en la oficina y se saca una opinión que realmente les invito a que entren en la página web y van a leer las opiniones porque son muy sustanciosas, donde se justifica el por qué una ley está afectando negativamente la libre competencia. En el caso de esa ley de subsidio, la CONACOM emitió la opinión de que se tenía que modificar o derogar la ley. Luego, después de creo que fue una semana o después de un tiempo, la ley es derogada. No decimos que fue gracias a nuestra opinión, pero sí, la opinión que nosotros emitimos fue utilizada por la persona que propusieron luego derogar. En el caso de, una de las razones por las cuales en el caso del segundo ejemplo que está en la pantalla, es el caso de una normativa, una resolución que sacó el Ministerio de Salud, que limitaba la licencia para producir cannabis medicinal. Entonces, cuando sale esa normativa, limitaba solamente a 5 empresas que tengan la capacidad de producir cannabis, fabricar cannabis medicinal. Luego, nosotros sacamos la opinión diciendo que eso no tenía razón de ser, no tenía por qué estar limitado a 5.
aumentan a 13. De igual manera, no encontrábamos una justificación del por qué tenía que estar aumentado a 13, limitado a 13. Y hoy, hace 2 o 3 semanas, probablemente ya se deroga esa parte de la ley, se modifica y ya no hay límites para ver quiénes pueden fabricar. ¿Por qué? Porque si hay una barrera para que empresas entren a un mercado específico sin que esté justificado, debidamente justificado, es una barrera de libre competencia. ¿Y qué es lo que hace eso? Desmotiva, quedan pocos jugadores en el mercado y al final nosotros salimos perjudicados. Entonces, son 2 ejemplos. La CONATEL también saca una normativa. Hay gremios que toman nuestras opiniones y con eso van ante la justicia. Porque si nuestras opiniones no son vinculantes, los gremios que son afectados por estas normativas van con nuestra opinión que es técnica y van a la justicia y pueden recurrir y utilizan nuestra opinión como base de su planteamiento. Entonces, eso es todo lo que es la parte de promoción. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Estamos por vivir el mundial. Sí, el mundial del fútbol. Bueno, aquí hay un monopolio absoluto en la tema de la imagen. ¿Qué puede ser? Excelente pregunta. Yo voy a por supuesto, el director de investigaciones en unos 10 minutos va a hablar sobre las prácticas restrictivas de las ferias. Y en ese punto te va a responder la pregunta. No me quiero adelantar porque en la presentación que hicimos hace 3 semanas nos comimos las partes. Entonces hubo ahí una queja que nos comimos las partes de otro director, no fue acá el director. Pero le vamos a responder la pregunta, que no hay que le estamos chuleando mucho. Pero para no adelantarnos, no. ¿Alguna pregunta sobre bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de recorrer las calles de Encarnación y ver cómo se está vendiendo combustible en las calles de forma ilegal, ¿verdad? ¿De qué manera también la CONACOM interviene en ese tipo de casos, ¿verdad? Donde dentro de todo para las estaciones de servicio viene a ser una competencia desleal, ¿verdad? Porque traen combustible de posadas a un precio mucho más bajo y aparte de eso también el riesgo que implica vender de esa manera el combustible. Entonces, me gustaría saber también de qué manera CONACOM interviene en este tipo de casos. Ya, esa es una excelente pregunta. Lastimosamente, nuestra normativa no incluye lo que es la parte de competencia desleal, que es un concepto distinto a lo que es libre competencia. Entonces ahí la CONACOM no tiene la posibilidad de intervenir. La CONACOM tampoco interviene en lo que es fijación de precios. Es decir, nosotros no hay un problema de que los precios sean altos o bajos. Lo que nos puede ocurrir es que los precios se fijen de común acuerdo. Pero de que suban o bajen, nosotros no tenemos por qué intervenir. No regulamos el precio. Y competencia desleal tampoco. Hay ciertos países donde la ley de libre competencia incluye el aspecto de competencia desleal. Y en el caso particular de tu pregunta, ya son otras entidades a las que hay que, lo que es el contrabando, lo que es la venta sin regulación de combustible, sería el Ministerio de Industria, sería tal vez SEDECO, tal vez, o sea, una serie de otras instituciones que tendrían que recurrir. Lastimosamente, y de nuevo, la ley no nos permite actuar dentro de lo que es competencia desleal. Sí, claro. Y después el tema de, también nos preguntan del contrabando, porque no hace nada en general, ¿verdad? Dimos una charla a la Capazo, que es la Cámara Paraguaya de Supermercados, y también nos decían cómo hacemos nosotros si enfrente a nuestro local venden productos y bueno, la idea nuestra justamente es ir aclarando estas cosas, pero para cualquier otro tipo de preguntas estamos. Porque al final no sabemos quién es el que debería intervenir, ¿verdad? Porque nadie está interviniendo y lo mismo que le pasa a los supermercados le pasa a las estaciones de servicio, al menos acá en Encarnación. En todos lados, no lo vaya a compartir. Bueno, le dejo el micrófono a don Ricardo Gavilán, que es el director del Departamento de Concentración. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien allá? Fantástico. Bueno, nuevamente me presento. Yo soy Ricardo Gavilán, soy el titular del otro órgano de la CONACOM, que es la Dirección de Investigación. En primer lugar, agradecerle muy especialmente a la persona del señor decano de las autoridades de FASEA UNI por la gentil invitación que nos usaron, la oportunidad que nos dan de poder compartir con ustedes.
Personalmente les digo que yo siempre me siento como en casa en la uni, porque yo soy profesor de posgrado en ciencias jurídicas en esta universidad. Entonces, siempre para mí es un placer venir a la uni. Bueno, realmente el licenciado Barros estaba explicando un poco lo que hace la CONACOM, a qué se dedica, a qué es lo que básicamente hacemos, ¿verdad? Para qué es lo que existimos. Pero como que todavía falta un poco la última parte de la explicación, que es específicamente cuáles son los sectores que atacamos. Por eso es que surgen preguntas como, por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con el monopolio, la cuestión que tiene que ver con la competencia desleal. Yo quiero, en homenaje a la pregunta, continuar un poco la respuesta del licenciado Barros para después pasar a lo que te toca propiamente. Pasa que la Ley de Defensa de la Competencia es una ley que se promulga y se pone en vigencia recién en el año 2015. Se promulga en el año 2013, pero se pone en vigencia en el 2015 con la constitución del primer directorio y el primer director de investigación. Entonces, ahí como que se pone en funcionamiento la CONACOM. ¿Qué pasaba antes? El licenciado Barros explicaba que en la Constitución Nacional establece un poco la estructura del mercado y establece básicamente la libertad de concurrencia, que es un poco la denominación, en otros términos, de libre competencia. Dice la Constitución Nacional, si ustedes se fijan, que está consagrada y contemplada la libre competencia en los mercados, está prohibida la creación de monopolios y la alza o baja artificiales de precios, conocida también como el dumping, ¿verdad? Entonces, antes de eso, ¿qué sucedió? Antes de eso teníamos disposiciones que estaban en compartimiento de bancos. Lo que siguen aquí, contabilidad y administración, seguramente van a estar muy familiarizados con la ley 1034 del año 83, que es la ley del comerciante. En la ley del comerciante, si ustedes se fijan en los artículos 106 en adelante, habla sobre la competencia desleal. Pero la competencia desleal tiene que ver, a los efectos de la ley del comerciante, más bien sobre conductas asociadas a aspectos sobre propiedad intelectual. Imitación de marcas, imitación de signos, utilización de marcas y otros activos de propiedad intelectual que le pertenecen a la competencia, o sea, va más por ese lado. Y también vamos a encontrar disposiciones esparcidas por la ley de marcas. Entonces, todas esas cuestiones son aspectos que sí tienen que ver con la competencia desleal, pero para esa figura en puridad, es el órgano del Estado competente, es el fuero civil en el Poder Judicial. O sea, un comerciante, un actor del mercado que siente que su competidor está ejerciendo sobre él prácticas de competencia desleal, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que promover una acción ante el juez civil, ¿verdad?, competente de turno de la jurisdicción. Y ahí se va a distinguir esa cuestión. Esto tiene que ver ya con otro aspecto que guarda relación con la competencia. Y ahora vamos a ver exactamente cuándo tienen que irse junto al juez civil y cuándo tienen que irse junto a Ricardo Gavilán. Entonces, y la primera situación en la que tendrían que irse junto a Ricardo Gavilán. Pero para eso voy a hacer una pequeña digresión, o sea, un pequeño paréntesis y explicar lo siguiente. En la CONACOM se da un fenómeno medio raro. Normalmente nosotros vemos estructuras bien verticales donde hay un presidente, hay un directorio y todo viene debajo. Como explicó muy ilustrativamente el licenciado Barros. Nosotros tenemos dos órganos. Está el directorio y está la dirección de investigación. Para que esto se entienda así, vamos a hacer una suerte de analogía que no es 100% aplicable al caso, pero para que se entienda. El licenciado Barros, junto con los otros dos miembros del directorio, son una suerte de tribunal. Ellos son los que juzgan las cuestiones que tienen que ver con competencia, y el director de investigación, en este caso este servidor, es una suerte de fiscal. Por eso dice dirección de investigación. ¿Qué es lo que hace el fiscal?
Si encuentra elementos suficientes, como ustedes saben, imputa y después acusa. Siempre van a escuchar el fiscal imputó, el fiscal acusó. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si yo encuentro pruebas suficientes de que se están cometiendo ciertos y determinados parámetros, presupuestos, conductas dentro de la ley, que vamos a ver cuáles son, yo formulo acusación ante estos señores. Y ellos finalmente van a resolver sobre mi acusación. Entonces, claro, el fiscal imputa y acusa, y el juez es finalmente quien resuelve. Entonces, por eso que ustedes van a encontrar que la CONACOM están dos órganos bien separados. Obviamente, el diálogo constante, pero misionalmente desde el punto de vista de la actividad propiamente dicha que se desarrolla, están separados y son independientes entre sí. Entonces, ahora vamos a ver la primera de ellas. ¿Dónde intervengo yo? En la concentración. El licenciado Barros preguntó, así como el profesor Malo, ¿quién sabe qué es concentración? Bueno, yo soy el profesor bueno que va a venir a soplar, que era una concentración. Escucharon una vez que dice: Grupo Carter compró farmacéutico. Se escucha mucho, ¿verdad? Grupo Carter compró Bombito. El grupo Bierzi compró 3 supermercados en Cápital. Llegaron a escuchar eso sí les va a sobre la noticia que se escuchó. Entonces, ¿qué es lo que se da ahí? Se da una concentración. En términos jurídicos, no es por etcétera. Las fusiones pueden ser de dos formas. Puede ser una fusión propiamente dicha. ¿Y qué es una fusión propiamente dicha? Una fusión propiamente dicha es cuando empresa A y empresa B se unen para constituir empresa C. Esa es la fusión propiamente dicha. Hay veces se juntan para constituirse. Y la otra es la fusión por absorción, que es cuando empresa A, como bien su nombre lo dice, absorbe a sociedad B, que pasa a formar parte de esta sociedad A que le absorbe. Hasta ahí estamos bien. Ahora, la pregunta es: ¿todas esas concentraciones le tienen que notificar a ese tipo que está hablando? Y la respuesta es no. No todas. Algunas en específico. Entonces la pregunta que surge inexorablemente es: ¿cuándo hay que notificarle a este señor que vamos a realizar una operación de concentración económica? Y aquí vamos a ver. Yo siempre me adelanto mi diapositiva, no veo un fenómeno nuevo. Los casos: fusiones de empresas anteriormente independientes, adquisición de control sobre la totalidad o parte de una empresa y creación de una empresa conjunta. Esos son los casos. Esos son los casos de concentración. Ahora, el día que el señor decano le tome un examen oral, ¿verdad? Acá sobre y de repente les pregunte ¿qué es lo que vinieron a decir esto de la CONACOM? ¿Se acuerdan de preguntas sobre concentración? Entonces ustedes van a tener que recitarle como el bendito y alabado, ¿verdad? Concentración son los casos de fusiones de empresas anteriormente independientes, una adquisición de control sobre la totalidad o parte de otra empresa o la creación de una empresa común. 5 felicitados con sabor a Copa Libertadores. Entonces, ¿cómo es ahora el gobernador? yo no sé. Nosotros Deportivo Luqueño volvimos a primera división y eso es lo que tenemos a festejar. Bueno, ¿en cuál de todos esos supuestos es cuando tienen que notificar a la CONACOM? En estos dos casos, cuando se llegan o cuando se alcanzan ciertos umbrales. ¿Y cuáles no son los umbrales? Cuando, si con esa operación de concentración se adquiere el 45% de la cuota de mercado, o el market share que ya llegó, o se alcanza una facturación bruta global de 100.000 salarios. Entonces, estos umbrales
pueden ser alcanzados por los dos en conjunto o por uno solo. Entonces, si uno de ellos ya tenía nomás luego el 45% de la cuota de mercado, pero compra otra vez otra empresa del mismo rubro, entonces ahí se da la situación de que ya se tiene que, el adquirente, o sea, el que adquiere, tiene que notificar a la CONACOM, específicamente a la Dirección de Intermediación. Entonces, ¿qué yo hago ahí? Yo tengo que analizar qué cosa. Yo tengo que analizar si con esa operación se genera algún obstáculo significativo a la competencia. Y ustedes me preguntarán, ¿cuándo es lo que se genera un obstáculo significativo a la competencia? Dice, cuando se crea o se refuerza una posición dominante en el mercado. Y la otra pregunta, ¿verdad? Porque los alumnos inteligentes como ustedes son preguntones. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuándo es lo que es una posición dominante? ¿Verdad que es una buena pregunta? Pero como ustedes son inteligentes, yo les salvado a cualquiera de ustedes. ¿Quién me sabe decir en términos de mercado, en términos de competencia, cuando una empresa tiene una posición dominante? ¿A qué parece la posición dominante? Cuando domina el 50%. Esa es una muy buena respuesta. Esa es una muy buena respuesta. Pero como desde el camino vamos a los puntos. Gracias, señor Hernán, por la respuesta. ¿Alguna otra? Aquí enfrente. Allá atrás. Posición dominante. Como siempre les digo yo a mis alumnos en Derecho, ¿verdad? Porque yo soy profesor de grado en Derecho, y siempre les digo, muchas veces pues la propia frase ya te dice toda la respuesta. El mayor de los inconvenientes es que ya cuesta competir con un monstruo como ese. Digo yo así porque tienen precios más bajos siempre. Y las empresas pequeñas entonces van saliendo de a poco porque ya no pueden competir con ese monstruo que se les creó. Entiéndase, ¿cómo se dice? Como dice Luciano Pérez, el monstruo grande que pisa fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene ese monstruo? Ese monstruo tiene posición dominante. Ya agarró su lugar en el mercado. Ahí estamos, ahí por el palo nomás, ¿viste? Ya que estamos hablando de fútbol, ahí por el palo nomás. El poder del mercado se tiene. Ah, La empresa que tiene afecta a todo el mercado de industria en la cual está presente. Por ejemplo, capaz, se conocerá en el caso de que se presionaba un grupo de supermercadistas para que suban sus precios, porque no era la posición que capaz quería, y esto pues presionaban a sus proveedores para que se vendan a un precio superior, así los supermercados más pequeños de la empresa tenían que subir los precios. Esto pasaba a través de 2016, si no me equivoco, y al final todos los supermercados de esa época se terminaron alineando a la línea de precios de la norma. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Matías. Gracias, Matías. Doctor Rivas, licenciado Barro, justito nos traje mi bolsa de caramelo no repartido. Vamos a repartir plata. Gracias, Matías. Por eso es que la ley es inteligente, ¿verdad? Y cuando decimos que la ley es inteligente, siempre paréntesis, el directorio de la CONACOM tiene que estar conformado, o sea, ellos tienen que estar conformados por un economista, un abogado y un licenciado en administración de empresas y un contador. ¿Por qué? Porque lo que dijo Matías, él lo dijo en administrativo, ¿verdad? Él lo explicó en contable, o lo explicó en comercial, o comercialmente. Yo lo voy a explicar en jurídico. Porque esa pues, es la misión de nosotros los abogados. Nosotros tenemos que darle el ropaje jurídico a todo lo que ustedes hacen. Entonces, sea para bien, sea para mal. Cuando un determinado actor goza de posición dominante en el mercado,
cuando en ese mercado determinado, ese agente, o sea, ese actor, ese comerciante, ese competidor, no está sujeto a competencia efectiva y sustancial. ¿Qué es lo que significa eso? Está solo el tipo. No tiene competencia. Tiene posición dominante porque no tiene competencia. Entonces, aquí hay dos cuestiones en particular que seguramente ya me voy a adelantar otra mi diapositiva, pero bueno. La posición dominante per se, o sea, la posición dominante en sí, no es castigable desde el punto de vista de la competencia. Lo que dijo aquí la profesora, habló del monstruo que tiene posición dominante. El monstruo puede tener posición dominante, eso en principio no es reprochable. ¿Qué es lo que es reprochable desde el punto de vista de la ley? El abuso de esa posición. ¿Y quién le regula Para eso. Tiene que llegar para que se le regule o para que se le preste. Y hay dos cosas, hay dos situaciones. Sí, yo no creo que yo lleve, ¿verdad? Sí. Pero también creo que ya los científicos saben lo mismo y ahora se ve ahora, pero hace bastante tiempo y nadie tampoco lo Es que el solo hecho de alcanzar el umbral no significa que la situación sea reprochable. Cuando llegaste al umbral, ¿qué es lo que pasa hablando coloquialmente? Suena la alarma. ¿Y entonces qué es lo que Abusar de la posición. ¿Cómo decimos? Yo tengo 100.000 salarios mínimos de facturación bruta. Alcancé el umbral, tiene que notificarse la operación a la Coca-Cola. Entonces, ¿qué hace el director de investigación junto con su equipo? Analiza la operación, esa fusión. Le pedimos toda la documentación habida por haber. Que ahí también voy a hacer un paréntesis porque esto sí es muy importante. Porque ustedes el día de mañana, estas promociones que nosotros hacemos, y más todavía con ustedes, tienen una doble intención. La primera de ellas es justamente explicarles a ustedes cómo funciona esto, porque ustedes son lo que nosotros consideramos una opinión calificada de personas. Lo que ustedes dicen tiene repercusión en la comunidad porque ustedes son considerados una opinión calificada. Son profesionales que estudiaron o están por ser. Si el decano y la profesora se lo permiten. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, también el día de mañana, cuando ustedes funjan, sea de comerciantes en sí, o sea de asesores o de ejecutivos, los comerciantes, va a pasar una situación. Va a llegar un requerimiento de la CONACOM, van a mirar y acá les digo que la pidiendo un montón de documentación. Y precisamente no parece que van a les cuento que si ustedes no contestan el requerimiento de la CONACOM en términos de la ley y el decreto reglamentario, es una infracción y se pueden comer un sumario de una feroz multa por no responder a los requerimientos. Entonces, si en algún momento llega a sus manos o a las manos de su cliente el requerimiento de mi persona pidiendo información y documentación, para no decir que el día de mañana cuando se vayan a la CONACOM y finalmente se entere que sí tienen que responder, se le va a juntar y ustedes tienen que ser echados porque no sabían. Entonces, para que se le dice encima de la CONACOM. Sí. ¿En qué sentido? Llegar a una empresa a nivel país ya es grande, pero es llegar al límite que ustedes necesitan para proceder. Pero ya empezar a avanzar a nivel internacional, así, la COP, y hacer crecer la empresa, pero bueno, puede pasar dos situaciones muy interesantes la pregunta. Puede pasar dos situaciones que de repente exista una fusión que se dé en el extranjero, personas, sujetos comerciales A y B de Estados Unidos
o de Brasil. En el inicio yo no tengo nada que ver ahí, pero sí tiene operaciones en Paraguay. Uno de sus principales mercados es de Paraguay. Nosotros, de hecho, ya nos hemos pronunciado sobre fusiones, sobre operaciones de concentración, sobre actores comerciales que están fuera del país. Pero que uno de sus mercados es Paraguay. Entonces, ahí igual puede tener estas consecuencias en la competencia, que es lo que nosotros regulamos. Entonces, sí, pero también, porque la pregunta suya tiene dos aristas. ¿Qué pasa si vos estás constituyendo la empresa, está creciendo y la facturación bruta en global alcanza 99.999 salarios mínimos? Un salario mínimo no te falta, pero al momento de realizar la operación no alcanzaste o tenés el 44% de cuota de mercado. Si no alcanzaste los umbrales, no hay nada. Pero ¿qué pasa? Nosotros, a ver, eso quiero que ustedes tengan conciencia de eso. Nosotros somos 30 personas. La CONACOM se creó en el 2015, no tiene ni 10 años de existencia. Tenemos 30 funcionarios para hacer todo lo que tenemos que hacer. O sea, imagínense, yo para investigar e intervenir en todo el mercado nacional tengo 5 funcionarios. Estamos hablando de todo el mercado. Y Matías ya se va conmigo por su respuesta. El tiempo. Entonces voy a ir más rápido. Entonces, esta es la primera. ¿Y qué puede pasar? Y esto aquí está asociado a tu pregunta. ¿Qué es lo que puede suceder? Puede existir 3 escenarios. ¿Se acuerda la concentración? ¿Por qué? Porque nosotros decimos, se ha analizado la operación y no supone un obstáculo a la competencia porque no crean ni refuerzan la posición dominante. Adelante con los varones. Podemos decir, se rechaza la operación, es la más gravosa de todas. No es. Una sola vez ocurrió acá. De 40. De 40, yo todavía no estaba. Y la del medio, como se dice, la ecléctica, nosotros los paraguayos somos fantásticos en esas cuestiones ahí del medio. La operación se puede autorizar, pero con condicional. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Que autorizamos la operación, pero hay que tener una larga lista de Papá Noel de condiciones que tenés que cumplir por un determinado periodo de tiempo. Cumplido todo esto, cumplido el plazo, seguimos recto y te olvidar el punto. Entonces, esas son las 3 situaciones que se pueden dar en una operación de concentración. Acá tenemos lo que hace. Frigomer adquirió Frigonorte, era una adquisición de control que sale en el año 2020. Copetrol Petrobras, ustedes saben que Copetrol adquirió Petrobras. Adquisición de control se autorizó con condicional. Y también la operación de Banco GNB que adquirió Banco BBVA, esa se autorizó así, se autorizó. No existía un obstáculo significativo en la competencia porque no creaban ni reforzaban la posición. Doctor, un ejemplo breve de condicionamiento no le da para que, ¿cómo suele ser? Por ejemplo, en el caso de Petrobras, nosotros con Petrobras, uno de los condicionamientos fue que durante un periodo determinado de tiempo ellos no podían adquirir ni constituir más estaciones de servicio de lo que tenían, tanto en Asunción como en otras ciudades del interior. Pero ahí, repito lo que dijo el licenciado Barros, entre en la página web de la CONACOM, ahí están todas las versiones públicas de los dictámenes, tanto de la Dirección de Investigación, de mi parecer, porque recuerden, yo soy el fiscal, yo me pronuncio sobre la operación y digo, para mí, esto está bien, esto se tiene que condicionar, esto se tiene que rechazar, pero ellos son los que resuelven. Entonces, van a encontrar los dos, la resolución del directorio y el parecer, que es una opinión, un dictamen mío de la Dirección de Investigación. Eso sí,
Prepárense ya algo para tomar, algo para comer, porque la más corta de las resoluciones y de los pareceres tiene 60 páginas. Entonces, me permito ver más abajo de un segundo. Dos cosas. Uno, los condicionamientos son fuertes, o sea, que se le prohíba crecer en el servicio no es bacán. Alguien que está invirtiendo millones de dólares para una operación, viene el doctor y le dice, señores, yo te voy a autorizar esto, pero por X años no podés abrir nuevas en el servicio. Tenés que compartir tu tanque de combustible de reserva con tu competencia. Tenés que vender camiones, tenés que deshacerte de activos. Va directo. Y dos, si bien son largas las resoluciones y los informes del director, tienen muchísimo contenido. Así que les recomiendo que hagan lo siguiente: con una costilla ancha, poner la parrilla por unas 4 horas y ahí mientras esperan que la costilla sea posible, entonces ahí pueden ver nada. Yo no quería decirlo, pero fue muy ilustrativo. Bueno, esa es una parte, concentraciones. Ahora me voy, pero a toda velocidad, con la segunda cuestión en la que intervenimos. Señor. La idea es que quieren comprar dos grupos diferentes que tengan un mismo socio. Perdón, no te escuché. O sea que son dos grupos diferentes. Sí. Pero la mayoría de los otros socios de cada grupo son los mismos. Tienen que hacer un trabajo de... Esa es una muy buena pregunta. Como esta también es una aplicación de jurídico, recuerden que la persona jurídica es un ente diferente de las personas quienes la componen. Entonces, ¿la persona jurídica qué es? La persona jurídica es una ficción del derecho. Por eso se le llama entes de existencia ideal. ¿Por qué? Porque solamente existe en la idea y en la convicción de las personas quienes la componen. El Estado es una persona jurídica. Las sociedades comerciales son personas jurídicas. La iglesia es una persona jurídica. Cuando nosotros decimos, estamos aquí en la UNI, una persona jurídica, y yo estoy tocando la pared, yo no le estoy tocando la UNI. Estoy tocando un bien inmueble que es propiedad de esa persona jurídica. Y cuando yo digo la UNI, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? Cuando yo digo la UNI, no digo Rodrigo, no digo el decano, no digo la profesora, no digo el profesor Gavilán que enseña ya en la otra facultad. No. Estamos hablando de que son sujetos diferentes. Entonces, por más que tengan los mismos socios, las estructuras que se van a fusionar son personas jurídicas diferentes. Así que enhorabuena, vengan los mismos. Pero vamos a analizar igual la operación. O sea que en base a los hijos o a los hermanos, sería yo la que estaría, digamos, gobernando, en palabras simples, a ellos, pero ellos serían la cabeza de cada cabeza. Entonces, yo soy la que recibe 90% y gracias a mí, ellos también. Pero nadie sabe qué soy yo. Sí. Y es muy inteligente porque vos estás agarrando casi todo el mercado, ya sea de diferentes áreas, pero en los documentos no dice eso. Sí. Dice que esa persona es la que hace los... Yo te cuento que a ver, en la rapidito, porque el licenciado está así, está, ¿cómo se dice? Está inquiriendo con la mirada. Yo le enseño a mis alumnos derecho comercial que existen dos tipos de socios y existen dos tipos de comerciantes. El comerciante aparente y el comerciante oculto. ¿Quién es el comerciante aparente? El comerciante aparente es aquel quien figura en los papeles. ¿Verdad? Usted figura en los papeles, pero el verdadero dueño de todo es o su papá, o el político que tiene mal habido incluso todo a su nombre, o el narcotraficante que tampoco puede figurar incluso a su nombre. Ese es el comerciante oculto, o el socio oculto en este caso, que es el verdadero dueño de los intereses económicos, pero aquel que no figura y actúa a través de la
socia o de la comerciante aparente. Hay un gran jurista, profesor José Antonio Moreno Rufinelli, que siempre decía una frase que para mí se inmortaliza. Decía, lo que no figura en el expediente no existe en el mundo del derecho. Lastimosamente hay dos verdades, la verdad jurídica y la verdad real. Y la verdad jurídica es que va a prevalecer siempre aquella persona que figura en su papel. Porque está hablando en coreano. Probar que esa persona que no figura en ninguna parte es la verdadera titular de todo. Ese es el problema que tenemos con relación a la cuestión que se plantea. Entonces, lastimosamente, solamente van a tener que ser analizadas las cuestiones que obran en la documentación. Pero yo sé que seguramente surgen 36.000 preguntas, ¿verdad? Pero le vamos a matar si ya no termino ahora. Entonces, me voy a la siguiente, que es la práctica restrictiva. Práctica restrictiva, ¿a qué? Práctica restrictiva a la competencia. Y acá van a ver cuáles son. Porque se hablaba de competencias desleales, se hablaba de monopolios, pero acá vamos a ver cuáles son las cuestiones específicas en las que yo intervengo. Ve que hay un movimiento acá. Pero no para que salga lo que tiene que salir, pero tipo. Se van a ir todos aquí. Pero quiero entender que se van a dar pasando. Bueno, tres cuestiones. En primer lugar, como les decía, el abuso de posición dominante. En segundo término, los acuerdos restrictivos a la competencia, que es lo que se conoce también como los cárteles. Y no tiene que ver con el cártel de Medellín, con el cártel de Sinaloa, no va por ahí. Esto es un cártel de precios. Y les voy a explicar de qué se trata. Y el incumplimiento en materia de condicionamientos relativos a concentración. Y acá tienen acá un ojo, yo no sé si ustedes ven, pero yo les voy a leer para que lo vean. El ejercicio de un derecho, facultad o prerrogativa excepcional otorgada o reconocida por ley no se considerará práctica anticompetitiva ni abuso de posición dominante. Esto lo dice el artículo 2, numeral 4 de la ley de competencia. Hablaría largo y tendido sobre eso, pero no tengo tiempo. Y estas son todas las cuestiones que se configuran en abuso de posición dominante. Acá está. Imponer precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos. Primera práctica restrictiva a la competencia. Limitar la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio injustificado de competidores o consumidores. Negarse injustificadamente a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios. Aplicar injustificadamente condiciones desiguales cuando causen desventaja en competidores frente a otros. Subordinar contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que no guarden relación alguna con el objeto de tales contratos. Un tema de beneficio, obtener o intentar obtener bajo amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones de cooperación comercial no recogidas en las condiciones generales de venta que se hayan pactado. Estas son todas las situaciones y todos los presupuestos que se pueden considerar como abuso de posición dominante. Es decir, aquellas conductas que son ejercidas por la persona que ejerce posición dominante. Como les dije, en el inicio la posición dominante no se castiga, pero si el que tiene abuso de posición dominante ejerce cualquiera de estas acciones, estamos hablando de que abusó de su posición de dominancia. Nos vamos a los acuerdos. Y aquí está lo que explicó hace rato el licenciado Barros. Como le decía hace rato el licenciado Barros a la profesora, nosotros lo que perseguimos, lo que reprochamos y lo que castigamos como CONACOM es la imposición colectiva de precios. En otras palabras, cuando acordaron los precios de forma conjunta.
Yo les cuento una cosita, yo tengo 6 meses en el cargo. Un tal Mario Aldo Benítez hace 6 meses que no. Pero por concurso, todos nosotros lo que tiene la CONACON es que todos y cada uno de los funcionarios de la CONACON, desde el primero hasta el último, concursaron a su cargo. Me nombra Mario Aldo Benítez y cuando yo estaba terminando de estirar mi silla para sentarme, fíjense cómo ven en la película cuando se sientan en el frío su silla y dicen, ¿verdad? Bueno, ya sonaba mi teléfono llamándome todos los periodistas del Paraguay y de la tierra, preguntándome por el tema de la fijación de precios de los combustibles. Combustible, la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Sale un ejecutivo de un gremio de propietarios de estaciones de servicio a decir, por los precios internacionales, por el contrabando, por la paz mundial, por la guerra en Ucrania, por todo lo que hay, nosotros hemos resuelto, hago énfasis en esa frase, hemos resuelto subir los precios. Como dicen los argentinos, ustedes están aquí nomás de ellos, se regalaron, ¿verdad? Se regalaron porque así en un espacio reservado gigantesco y en toda la prensa salen a decir que ellos se juntaron a concertar los precios. Y eso está prohibido por la ley de competencia. Fijar o imponer o recomendar colectivamente precios de compra y venta. Prohibido. Acuerdo prohibido. Entonces, ¿qué es lo que yo les explicaba nosotros a la gente? Y yo le decía a los periodistas, no, señores, yo no regulo los precios, yo no le puedo llamar a un convertidor y decirle, baje los precios. Como si no me voy a convertir en estado de mano. Nosotros no hacemos eso con estado, pero nosotros vivimos en una economía de mercado. Yo no puedo llamarle a una persona particular su mercadería con quien privado a decirle en cuánto va a vender. Yo no recomiendo ni regulo precios, pero sí te percibo porque concertaste los precios en forma conjunta con tus competidores, porque eso restringe la competencia. Práctica restrictiva. Y finalmente, esto lo que termina. Finalmente no está acá, pero yo les digo, es cuando vieron que se autorizó la operación de concentración con condicionamiento. Si la empresa o las empresas no cumplen los condicionamientos impuestos por la CONACON, práctica restrictiva no. Entonces, finalmente para cerrar todo esto, porque nosotros le explicamos el qué, pero no le explicamos el cómo. Para terminar, ¿qué es lo que pasa si ustedes se ven perjudicados como competidores o como ejecutivos de una empresa que compite en el mercado? Ahí viene otra actitud. Esa boquilla termina. ¿Escucharon? Mentira. Adelante, repetir. A ver, ¿qué pasa si se ven perjudicados? Eso es lo que queremos saber. Se van a la CONACON. Se van a la CONACON. Piden hablar conmigo y yo les voy a explicar la forma, porque no ustedes aquí denuncian. Puede recurrir de dos formas, así mismo como la fiscalía, por denuncia o de oficio. Si yo me entero solito, porque los tipos se regalaron y dijeron en todas partes, yo solito sin que nadie denuncie a mi o nadie mismo. Pero si a ustedes está pasando que están, ¿cómo se dice? Ejecutando una de las conductas de los que te explicar en esta canción. Capullo, sí, me perseguí un poco. ¿Y qué yo te voy a decir? Perfecto, reúna todos los requisitos establecidos por la ley y le a su queja formato de denuncia y denuncia. Y yo le voy a decir. Porque ¿qué es lo que pasa cuando los muchachos vienen y dicen, mira, para acá están chicos, ¿qué están haciendo? No quieren denunciarlo. Y como yo estoy obligado, ¿verdad? Yo me pongo yo saco la esa de la guerra y yo soy el que les persigo. Bueno, entonces,
Yo no sé cómo es esto de la siguiente. Siguiente. Tiene una consulta. Pongan ansiosos, todavía hay consulta. Te hablo sobre esos casos que están tratando para que si eso sirve como referencia para otro caso que se dé más adelante, se puede evidenciar basado en ese caso si cumple ciertas características particulares. Sí, me puede servir y también puede pasar que investigando ese yo encuentre otros, ¿verdad? Puede pasar, hablando con los hermanos, me decís, me mató, pero yo me voy a revisar que había sido antes de matar al anterior. Entonces, llevando esa analogía hacia el plano, este es lo que estamos hablando, por una denuncia suya sobre una de estas conductas, investigando yo cómo buscar la comisión de botas. Inclusive por análisis de concentraciones se puede encontrar algún tipo de práctica que puede ser efectiva dentro de una notificación. Claro. Entonces, inteligente descarga en el QR, decirles lo siguiente. Ni el licenciado Barros ni yo no somos dioses todavía. O sea, no somos omnipresentes, no estamos en todas partes en todo momento. Por eso es importante que si ustedes se dan cuenta, denuncien. Y ya saben lo que tiene que pasar. Llegan a los umbrales, vayan a reclamar. A decir, acá nosotros compramos el banco X, ¿verdad? Le pedimos por favor que analicen la operación. Pagan la tasa, analizo, me pronuncio, veremos cómo termina. Entonces, bueno, adelante. ¿Cómo? El incumplimiento de la notificación es una infracción a la ley de competencia. ¿Y qué puede pasar? Como le dije, yo no soy Dios, pero me di cuenta por accidente, o uno de los miembros de mi equipo se dio cuenta. Y me senté con una reclamación, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Te voy a mandar una atenta nota diciéndote en primer lugar, acercar a tus documentos y notificar. Pero en conjunto te hago un expediente sumarial porque no notificaste el tiempo. Y yo me tuve que dar cuenta y yo le tuve que decir que venga a notificar. Entonces, a ver, tuvimos que ir rápido, seguramente quedan muchas preguntas en el tintero, otras seguramente las hemos contestado. Contarles de igual manera que nosotros estamos al servicio de todos y cada uno de ustedes. Esto también sirve para que no sea la última vez que nos invitan. De repente pueden decir al señor decano, ¿sabes que no nos explicaron todo y queremos saber más? Pueden que venir otra vez a que. Si eso no ocurre, no importa. Igual estamos a disposición de ustedes por los mecanismos, por la alternativa, por las vías institucionales. Completar la encuesta, por favor, que es muy importante para nosotros, ¿sí? Apunten con el teléfono y vayan completando. Y me ponen todo sí. Bueno, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de Itapúa, certificado otorgado al licenciado Eduardo Barros, reconocimiento en su calidad de disertante en la conferencia La CONACOM y la competencia. Encarnación, 10 de noviembre de 2022, doctor René Arroyo Real. De la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de Itapúa, certificado otorgado para cada localidad, reconocimiento de su calidad de disertante en la conferencia La CONACOM y sus funciones como autoridad de competencia. Encarnación, 10 de noviembre de 2022.